Ok. Bien, esta definición que quede, para que quede más claro, ¿no? O sea, respecto a la información que veíamos en la clase anterior acerca de la discrepancia estadística, ¿no? O sea, es nada más una diferencia, ¿no? Entre, como dice la definición, entre dos cifras que tienen que ser iguales, ¿no? O sea, ya vimos, ¿no? De manera muy rápida en la clase anterior que pues la oferta tiene que ser igual a la utilización, ¿no? Entonces, bueno, en ocasiones no es igual, ¿no? Y entonces eso genera, ¿no? Estas diferencias y a las diferencias entre esa información o fuentes de información que se utilizan, pues le llamamos discrepancia estadística, ¿no? Entonces nada más son diferencias. Eh, Otro punto que quiero que quede así muy claro. El Producto Interno Bruto ya lo definimos, ¿no? Es el valor monetario de los bienes y servicios finales que se producen en una economía en un periodo de tiempo determinado, que es generalmente un año. Esa es la definición, ¿no? Luego vienen los métodos de cálculo del Producto Interno Bruto. Y son tres métodos: el método de la producción, el método del ingreso y el método del gasto. ¿Ok? Así se calcula el Producto Interno Bruto. Existen tres formas de calcular el Producto Interno Bruto y los tres métodos como se calculen, el resultado es el mismo. ¿Ok? Tiene que ser el mismo resultado. Ya vimos que las variables económicas, pues eh, tenemos diferenciadas, ¿no? Con respecto a la valoración en precios de mercado y a precios básicos, o también conocido a costo de los factores de la producción. El precio de mercado es el valor de los bienes y servicios como los encontramos ya puestos en el anaquel, a la venta, ¿no? Para el consumidor final. Y lo que hemos definido también como precios básicos o costo de los factores es el precio que, que existe todavía dentro de la unidad de producción, ¿no? O sea, todavía está el producto dentro de la fábrica, de la hectárea, del rancho, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre... esa es la diferencia conceptual, ¿no? La diferencia aritmética, ¿no? Entre cada uno de ellos. Bueno, pues los impuestos y los subsidios, ¿no? Por el lado de los precios de mercado, añadimos los impuestos libres de subsidios. Y por el lado de los costos de los factores, restamos los impuestos y añadimos los subsidios. Entonces, la diferencia la definición entre uno y otro de los precios, ya sea costo de los factores de la producción o precios de mercado, es el tratamiento que se le da a los impuestos y los subsidios. Sí, aquí, porque los subsidios entran a costo de los factores, porque forman parte de una ayuda, ¿no? De una ayuda económica para la producción, ¿sí? Y ya por el lado de los precios de mercado, pues hay que sustraerle, ¿no? Esas ayudas que da el Estado a la producción y sumarle los impuestos a los productos, ¿no? Bien. Ahora, cuando hay un punto importante de, también por qué se hace esto, ¿no? Oye, ¿por qué se hace esto? Si recuerdan, no sé, vamos a regresar. Hacia el principio. Estoy buscando la secuencia. Las identidades. Aquí están. En los tres métodos. Por el lado de la producción,
cuando obtenemos el valor agregado bruto a precios básicos o a costo de los factores de la producción, esa es una, digamos, si hacemos el supuesto, ¿sí? Hacemos el supuesto de que no hay gobierno. Si no hay gobierno, entonces no hay impuestos ni subsidios, ¿verdad? Entonces, el valor agregado bruto a precios básicos, si no hay gobierno, entonces es igual al Producto Interno Bruto, ¿sí? Ahora bien, si levantamos ese supuesto, ahora hay gobierno, y al haber gobierno hay impuestos y subsidios, entonces esta corriente de la producción ya no es igual a esta corriente de acá. Y para que sean iguales, hay que incluir los impuestos y los subsidios. También, ¿cuándo va a pasar eso? Bueno, también va a pasar si suponemos que no hay relaciones con el exterior, que no hay comercio internacional. En una economía, supongan una economía en la que no hay gobierno y no hay comercio internacional, pues entonces el Producto Interno Bruto es igual al valor agregado a precios básicos. Eso lo vamos a ver con un modelito más adelante. Pero bueno, principalmente esa es la idea que debe de tener uno en mente, ¿no? De, bueno, ¿por qué hago esto de precios de mercado y acosto los factores? Bueno, lo tengo que hacer porque la intervención del Estado modifica la, 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 las valoraciones, ¿no? Entonces, para que sean iguales, para poder comparar, pues entonces incluyo el efecto que tiene el Estado, tanto por el lado de los costos de los factores como a precios de mercado. Ahora bien, otros indicadores macroeconómicos. El Producto Interno Bruto, ¿sí? Es lo que se produce dentro de las fronteras de un país, aunque sea por empresas extranjeras. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que hay empresas mexicanas que tienen filiales en el extranjero. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y el valor de la producción que genera las empresas mexicanas en el extranjero? Pues, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde se contabiliza? O sea, la contabilidad nacional le importa contabilizarlo o si a los economistas nos interesaría saber, o sea, si interviene o qué peso tiene dentro, ¿no? Ya digamos de un producto nacional. Bueno, pues cuando incluimos las rentas nacionales de las empresas que están en el extranjero y le sustraemos las rentas de las empresas extranjeras que están en el país, obtenemos un indicador macroeconómico que es el Producto Nacional Bruto, ¿sí? Ejemplo de ello, Bimbo. Bimbo tiene filiales en Europa. Supongamos el Producto Interno Bruto que genera Bimbo en España, cuando España lo contabiliza allá, es Producto Interno Bruto de España. Y cuando México se interesa por la producción de Bimbo en España y lo contabiliza acá en México, eso se convierte en Producto Nacional Bruto. ¿Sí? Entonces, la diferencia radica en que el Producto Interno Bruto, o sea, parte de una definición también, que es el de residencia. En la macroeconomía, residencia se define como el lugar o centro económico de una persona o de una economía que lleva residiendo en ese lugar más de un año y recibe una remuneración por sus servicios, ¿sí? Entonces, ¿qué se excluye ahí? Las becas, las ayudas, ¿sí? Todo eso se excluye. ¿Y qué se incluye? Bueno, pues las remuneraciones pagadas a los factores de la producción. Eso sí se incluye.
Bien, entonces, cuando tomamos en cuenta los ingresos que generan las empresas nacionales en el extranjero, el Producto Interno Bruto se convierte en el Producto Nacional Bruto. Entonces ya llevamos indicador, Producto Interno Bruto, Producto y Producto Nacional Bruto. Ahora, tenemos el producto, cuando al Producto Interno Bruto le sustraemos la depreciación, bien, depreciación o amortización, bien, ¿qué es eso? Los bienes de capital, los bienes de capital los definimos como aquellos bienes que intervienen en más de un proceso productivo, ¿no? Se utilizan y se vuelven a utilizar. Sin embargo, el estarlos utilizando en cada ciclo productivo conlleva un desgaste de los bienes de capital, ¿no? O sea, todos, ¿no? Los que tienen un automóvil saben que cuando compran el automóvil, a la hora que lo sacan de la agencia ya no cuesta lo mismo, ¿no? Ya ese valor que se ha, se ha consumido o se ha depreciado, eh, en la contabilidad nacional se le llama consumo de capital fijo, ¿sí? Y bueno, aquí para resumir le vamos a llamar depreciación, ¿no? O amortización, que son el consumo de capital fijo, que es como que es el valor del bien de capital que transfiere a la producción. O sea, hay gente que le dice que pierde valor. No, no pierde valor, lo transfiere, ¿sí? La, esto es muy marxista, ¿no? O sea, la interacción de la fuerza de trabajo con los medios de capital generan una transferencia del valor de los bienes de capital a la producción, ¿sí? Esa acumulación de transferencia de valor de los bienes de capital, pues es la depreciación del capital. Y año con año, pues transfiere valor hasta un punto en el que ha transferido todo su valor, llega a cero y bueno, pues en algunos casos hasta negativos son, ¿no? Pero, y bueno, en la contabilidad nacional hay casos muy raros, ¿no? Como cuáles. Bueno, me podrían preguntar, oye Edgar, ¿y las pirámides de Teotihuacán son formación de capital? La respuesta es sí, sí son formación de capital. ¿Y cuánto valen? Pues de acuerdo a los estándares, ¿no? Que determina la contabilidad nacional, pues se les asigna un valor simbólico, pero ya están depreciadas, ¿no? Ya transfirieron todo su valor, ¿no? Generalmente, ese valor que le asigna, ¿no? Las autoridades a esos bienes de capital que ya transfirieron todo su valor es de $1. Y ustedes lo pueden ir a investigar al Instituto Nacional de Bienes de la Nación o algo así que se llama, ¿no? De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Bueno, ahorita les digo bien el nombre, pero ustedes pueden investigar eso, o sea, ver cuánto es que ese tipo de bienes, ¿no? Por ejemplo, Palacio Nacional, ¿no? O sea, la catedral, ¿no? Del centro, o sea, ¿son bienes de capital? Sí, sí son porque son construcciones, ¿no? Pero ahora ya transfirieron todo su valor y bueno, pues hay que darles un valor simbólico. Cuando hacemos esa sustracción de la depreciación al Producto Interno Bruto, tenemos un nuevo indicador que es el Producto Interno Neto. Sí, bueno, y aquí, bueno, pues hay otras variables, indicadores macroeconómicos, ¿no? Por ejemplo, la inversión, ¿no? Que ya sabemos que la inversión es productiva, ¿no? Pero la inversión es productiva. Entonces, si a la inversión hay una inversión bruta, ¿no? Si a la inversión bruta le quito la depreciación, pues entonces tengo la inversión neta, ¿no? Ok, entonces, fundamentalmente, o sea, lo que tiene que ver con producto e inversión, le podemos dar el tratamiento de neto, ¿sí? Sustraerle la depreciación.
Y entendemos, ¿no? Porque la inversión está constituida de la formación bruta de capital fijo y la variación de existencias. ¿A quién le estoy sustrayendo la depreciación? Pues a los bienes de capital, ¿no? ¿Y dónde hay solamente bienes de capital? Pues en la inversión, ¿no? O sea, no hay en ninguno de los otros componentes, ¿no? De el Producto Interno Bruto por el método del gasto, hay bienes de capital, ¿no? O sea, en el consumo de las familias, en el gasto del gobierno, en las variaciones de existencias o en las importaciones, ahí no hay, solo está en la inversión, ¿no? Bien. Bueno, pues hay sucesiones, ¿no? Aquí tenemos relación entre el Producto Interno Bruto y la renta nacional. Hay una identidad macroeconómica en la cual, bueno, pues la renta nacional es igual al Producto Nacional Neto a costo de los factores de la producción. ¿Cómo llegamos ahí? ¿No? O sea, Producto Interno Bruto a precios de mercado, ¿no? Que es esta identidad que acabamos de hablar, ¿no? Consumo de los hogares, la inversión, más el gasto de gobierno y las exportaciones netas, ¿no? Que son exportaciones menos importaciones. Para pasar del Producto Interno Bruto a precios de mercado a costo de los factores de la producción, al primero le resto los impuestos y le sumo los subsidios. De acuerdo a lo que vimos anteriormente, bueno, pues eso ya eh, tengo el Producto Interno Bruto a costo de los factores de la producción y ahora voy a pasar al Producto Nacional Bruto a costo de los factores. ¿Cómo? Pues le sumo las rentas de los nacionales en el extranjero y le resto las rentas de los extranjeros en suelo mexicano, ¿no? Después, para obtener el Producto Nacional Neto a costo de los factores de la producción, pues al Producto Nacional Bruto a costo de los factores le resto la depreciación. Y bueno, pues ya tenemos la identidad de renta nacional y que la renta nacional es igual a los sueldos y salarios, más la tasa, bueno, más lo que se obtiene por intereses, más los beneficios de las empresas, más los alquileres, ¿no? De la renta, que toda esta parte de acá son los componentes del valor agregado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, Producto Nacional Bruto a costo, el Producto Nacional Neto a costo de los factores de la producción es igual a la renta nacional y la renta nacional es igual al valor agregado, en este caso sería el valor agregado neto, ¿no? Porque ya le quitamos las amortizaciones, ¿no? Bien, entonces, así podemos tener distintas combinaciones. Al final de todo esto, tenemos, tenemos Producto Interno Bruto a precio de mercado y a costo de los factores. Ahí tengo dos indicadores. El Producto Nacional Bruto también puede ser a precio de mercado y a costo de los factores. Ahí tengo cuatro indicadores. Luego, Producto Nacional Neto a costo de los factores y también lo puedo tener a precio de mercado. Entonces tengo seis indicadores macroeconómicos, ¿no? Y bueno, finalmente la renta nacional, ¿no? Que la renta nacional también la puedo expresar en términos de a costo de los factores o también a precios de mercado. Ya sabemos que esa eh, para pasar de uno a otro, pues lo que realizo es únicamente el tratamiento que le voy a dar a los impuestos y a los subsidios, ¿no? Entonces tengo en total 8 indicadores macroeconómicos, ¿no? Unos por el lado de los costos de los factores y otro conjunto por el lado a precios de mercado. Entonces ya depende del análisis eh, del análisis económico que se vaya a realizar y el tipo de indicador que se va a utilizar. Pero ya se tiene toda esa gama. Bueno, más adelante vamos a hacer no, vamos a ver el modelo macroeconómico de base, que así se le llama. Y bueno, nosotros vamos a hacer un supuesto, ¿no? O sea, bueno, nosotros vamos a suponer que todo esto es igual, ¿no? ¿Sí? O sea, para ya evitarnos el tratamiento de los impuestos y todo eso, o sea, vamos para simplificar el análisis, o sea, vamos a decir, no, pues el Producto Interno Bruto pues ya está medio a precios de mercado y todo esto
es igual, ¿no? Sí, entonces, ese va a ser nuestro supuesto. Eh, otros indicadores, la renta nacional disponible o la renta personal disponible, pues es muy sencilla de definir, es la renta nacional menos los impuestos, así, ¿no? Bueno, y más las transferencias. Ok, entonces, cuando trabajamos con modelos macroeconómicos, la renta disponible pues, va a ser renta disponible igual a Producto Interno Bruto, estoy suponiendo que es igual a la renta nacional, igual a la renta nacional menos los impuestos, bueno, más las transferencias, ¿sí? Bien. También por el lado de la renta nacional disponible, vean, ¿eh? O sea, ¿cómo se conforma la renta nacional disponible? Es igual a la renta nacional menos los impuestos más las transferencias, ¿sí? Ahora, la renta nacional disponible, ¿cómo se usa? Ah, bueno, pues es igual al consumo más el ahorro. Entonces tengo dos identidades macroeconómicas, eh, ¿no? Una que me dice, bueno, la renta nacional disponible, la renta personal se conforma de estos tres elementos, ¿no? La renta nacional, los impuestos y las transferencias. Y por el lado de los usos, el consumo y el ahorro, ¿no? Y de ahí se determinan algunas cosas muy, muy importantes dentro de la macroeconomía, que lo vamos a ver con el modelito, ¿no? Bueno, ya esto ya lo hemos trabajado, que ya vimos eh, los valores per cápita, también hay una renta per cápita, ¿no? Que es el total de la renta, ¿no? Nacional, Producto Interno Bruto, entre el número de habitantes del país. Bueno, o sea, para el cálculo del Producto Interno Bruto, pues no todo es así color de rosa, ¿no? O sea, hay críticas. Sí, bueno, pues, ¿qué es lo que hay, ¿no? O sea, el trabajo doméstico, el voluntariado, estas operaciones, ¿no? De intercambio de bienes por bienes o de servicios por bienes, ¿no? Que es el trueque. Y esto que se llama economía sumergida, que bueno, pues es toda la economía ilícita, ¿no? Toda la parte ilícita de la economía, pues no lo contabiliza el Producto Interno Bruto. Igual acá, pues nos podemos sentar, sacar un café y ponernos a debatir de cada uno de ellos, o sea, si va o no va, ¿no? O sea, trabajo doméstico, ¿no? Empezando, ¿no? Por las cuestiones de género, ¿no? Amas de casa, bueno, vamos a hablar nada más de trabajo doméstico, ¿no? Si es trabajo doméstico. Aquí, o sea, nada más ¿no? O sea, aquí, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, en el caso del trabajo doméstico, la encuesta nacional de empleo y ocupación, cuando es levantada, o sea, ¿quién sí está ocupado y quién no está ocupado? El que está ocupado es aquella persona que en el transcurso de 5 días, por lo menos 3, estuvo realizando una labor, un trabajo que en potencia puede ser remunerado. ¿Eso qué significa? Pues sí, si pasaron a tu casa y tú esa semana pues te tocó limpiar la casa 3 días sí, limpié la casa. Ah, bueno, es un servicio, sí se puede pagar, entonces estuviste ocupado, ¿no? Y palomita, estuviste ocupado, pero no te pagaron, ¿no? No recibiste remuneración, ¿no? Sí, ese es un lado, ¿no? Que dice, no, pero como en las encuestas de empleo, o sea, estas actividades sí cuentan como ocupación, pero pues ya para el Producto Interno Bruto no cuentan. Bueno, pues es que también, o sea, ¿cómo, no, cómo sería calcularlo, ¿no? O sea, imaginarse cómo sería calcular el valor ¿no? de la producción del trabajo doméstico, ¿no? O sea, todos, ¿no? Yo creo que todos al menos, pues lo menos unas 3 veces a la semana limpian su casa, ¿no? Sí, y o sea, eso pues, tiene un valor económico, ¿no? Que no lo recibes, ¿no? En dinero, pero pues,
tiene valor, ¿no? O sea, imaginarse cómo tener que calcular eso y que aparte en proporción, ¿no? Ya al Producto Interno Bruto, pues esto lo movería, ¿no? Entonces, bueno, esto lo platicamos, creo que al principio del curso alguien me lo preguntó, ¿no? O sea, bueno, pues o sea, el Producto Interno Bruto no mide la calidad de vida, o sea, el Producto Interno Bruto mide la actividad económica, ¿sí? O sea, eso es lo que mide el Producto Interno Bruto. Porque el otro lado, o sea, por ejemplo, del Producto Interno Bruto per cápita, o sea, pues sí, caray, ¿no? Divides el Producto Interno Bruto entre el total de la población y ya te puede decir, no, pues el Producto Interno Bruto per cápita en México pues es alrededor de $1,500, ¿no? Pero nadie tiene esos $1,500, ¿no? O sea, es la producción que se genera en el país y se divide, ¿no? Entre el total del país, de la población, pero pues, tú no los tienes, ¿no? Y de todos modos, o sea, aunque fuera un nivel grande, ¿no? De Producto Interno Bruto per cápita, y pues también esto lo hemos visto, ¿no? En economías como la de Estados Unidos, ¿no? O sea, en la que, o sea, a pesar de que su Producto Interno Bruto per cápita es muy elevado en comparación de incluso economías muy grandes, o sea, eso tampoco no les implica bienestar para su población, ¿no? O sea, en los Estados Unidos hay indigencia, hay pobreza, ¿no? Hay niveles muy, muy altos de hambre, ¿no? Sí, entonces, eh, sí hay elementos, ¿no? Que hay que entender del Producto Interno Bruto, ¿no? O sea, el Producto Interno Bruto mide la actividad económica. De ahí derivamos y entendemos que sí es importante que crezca una economía con base a el avance tecnológico, que aumente su producción, pero o sea, el rasgo más importante es la distribución de ese valor, pero, o sea, todavía entran aquí, ¿no? O sea, después con muchas discusiones, ¿no? O sea, desde puntos de vista de escuelas del pensamiento económico, ¿no? De si, o sea, finalmente, ¿a quién le correspondería tener más o menos porcentaje, ¿no? De ese valor, ¿no? O sea, ¿quién está arriesgando el capital, ¿no? O sea, sí, esos son elementos que hay que estudiar y referirse, ¿no? A otras fuentes, pero importante, o sea, el Producto Interno Bruto mide la actividad económica de un país, ¿sí? No el bienestar. Pues para medir el bienestar hay que ir a ver otro tipo de indicadores, ¿sí? Como el índice de desarrollo humano, por ejemplo, ¿no?